Entonces, ante ese sistema de la apatía de algunos, la irresponsabilidad de otros y la conciencia mínima de otros, Latinoamérica tendrá necesariamente que hacer una revolución cultural. Le consulto, ¿se escucha algo de Juan Orlando Hernández del juicio? Yo sé que usted hace pocos días vino a nuestro país. En República Dominicana, ¿se dan cuenta? Le digo porque en Estados Unidos quizás en estos momentos el juicio está pasando desapercibido, pero nosotros como hondureños le damos la atención necesaria durante el tiempo que va a durar este juicio. Es más, todos los días, en todos los programas, este es el tema que se habla en estos momentos. ¿Y allá se escucha algo de ello? Sí, claro, ya no hay posibilidad de mantener una noticia soterrada. Ya con la magia de la Internet, de la comunicación 2.0, todos los acontecimientos que sucedan aquí en Honduras son de dominio público y posiblemente de interés regional. Además, estamos hablando de una figura que gobernó el país y que fue presidente constitucional electo por el voto. Claro que va a repercutir y claro que afecta, porque además este juicio es una tragedia regional. No está contemplada la vida política democrática para que una persona pase de ser presidente de un país a estar esposado. Ah, pero es que ahí es lo que estaba diciendo usted. Dice, ok, el narcotráfico se inmiscuye en la política por la necesidad del político o la ambición de llegar al poder como sea. Y hay un elemento, lastimosamente, no debiera de ser así, pero hay un elemento indispensable, sobre todo en los países subdesarrollados, para alcanzar el poder, y que es el dinero. En Honduras, usted ocupa dinero, usted ocupa un padrino político, y con eso se fue. Con eso alcanzó el poder. Ahora, en Honduras va más allá de eso, Jalel. Los políticos se convirtieron en narcotraficantes y los narcotraficantes se convirtieron en políticos. Ya no solo es que el narco le daba pisto a Juan Orlando, no. Ese señor que miramos en pantalla y que presidió nuestro país fue un narcotraficante, fue el líder de un cartel. Quizás en los otros países no miramos ese fenómeno, ¿verdad? No, eso es una tragedia universal. En todas partes, nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana tuvimos un caso de un diputado que fue de visita a la ciudad de Miami, de Florida, y allá fue apresado en el aeropuerto. Es una tragedia universal, reitero, y todo va a coexistir mientras la población electoral no tenga conciencia. Cuando la población vote por dinero, cuando los comandos de campaña se muevan por dinero, el dinero será necesario en un proceso electoral. Yo te hago una pregunta. ¿Quién va a aportar el dinero para el dispendio político en cualquier sistema democrático? El narcotráfico. Porque el empresariado puede hacer un aporte mínimo de sus ganancias, pero nadie está obligado a sacrificar su fortuna en pos de garantizar que alguien llegue a una curul, a una alcaldía, a la presidencia de un país. Y lamentablemente esta desgracia es como un hoyo negro que no sabemos dónde va a parar. Porque reitero, hoy vemos un sistema normal en Latinoamérica, pero no sabemos cuáles presidentes, cuáles ministros, cuáles alcaldes y cuáles legisladores hoy, mientras usted y yo hacemos ese programa, están siendo vinculados directamente por el narcotráfico, permeados por el narcotráfico. Pero ¿no cree usted que esto va a servir de ejemplo para los demás países? Mire, lo mismo en Honduras, pero más allá de eso, estamos viendo este escenario de un presidente enchachado, como dice usted, enjuiciado, que probablemente sea declarado culpable en los próximos días, parte también de esos fenómenos que se están dando en la región. ¿No cree usted que esto va a ser un ejemplo más bien mundial para que...? Es que si partimos de la historia latinoamericana no será ningún ejemplo, porque no es la primera vez. Antes de usted nacer y yo nacer, ya hay presidentes enjuiciados. Sí. O sea, no es la primera vez que un presidente latinoamericano es esposado, vinculado directamente al narcotráfico. Estamos hablando de un proceso que se repite cada cierto tiempo y que yo entiendo que la salida, por esa razón, hay una gran diferencia entre la democracia latinoamericana y la democracia europea. Sí. Tiene que ver con la base social, tiene que ver con la consolidación del voto, que tenga mayor conciencia y que esté apegado precisamente a los principios que le dieron origen a la nación hondureña. Si nosotros volvemos al Génesis, si ustedes vuelven a Morazán, si nosotros volvemos a Juan Pablo Duarte, si los países vuelven al origen de donde se fundó su república, esos problemas van a ser resueltos. Mientras nosotros tengamos una población que solamente valga el que tiene dinero, el narcotráfico siempre tendrá
tierra fértil para sembrar. Bueno, pero es que ahí entran también los modelos electorales, que tienen que estar adecuados con la actualidad para que exista una verdadera democracia, como dice usted. Yo creo que la democracia es aquella oportunidad que tiene el pueblo para participar, para decidir, para incidir. Pero si no tiene dinero en estos países subdesarrollados, usted no vale nada políticamente, lamentablemente. Entonces, ahí es donde entra la dinámica electoral justa del pueblo y para el pueblo. Por ejemplo, los procesos de segunda vuelta. O quizás, y usted me va a decir, y quiero que le diga a la población hondureña, ¿de qué le sirve a un país tener un proceso en fechas distintas, municipal en una fecha, presidencial y legislativo en otra fecha? Ojo, aquí todavía tenemos las 3 elecciones municipales, legislativas y a la presidencia en una sola fecha. Sí han habido propuestas de cambiarlas. Hay propuestas todavía de crear una segunda vuelta electoral. No existe en Honduras. Ya fuera del bipartidismo hay 3, 4 fuerzas políticas. Yo creo que es necesaria una segunda vuelta. ¿Hay segunda vuelta en su país, por ejemplo? En mi país el sistema es de 50+1. El presidente, el candidato que pueda obtener 50% del voto más un voto es declarado ganador en primera vuelta. Hay otro sistema democrático que la votación es 45 o 40. Y hay otro que se gana con mayoría simple en una primera vuelta. Yo soy de creencia que es importante tener un dominio absoluto del electorado, porque usted sacar el 33% y el otro el 30%, no hay legitimidad, usted no tiene la legitimidad necesaria para gobernar un país. De hecho, yo soy de criterio de que lo más importante es el 50+1. Si un candidato no puede obtener el 50+1, entonces va a un proceso de segunda vuelta electoral. Ahora bien, en Argentina, por ejemplo, tienen unas primarias que se llaman las PASO. Sí. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Eso invita a la población de que de manera obligatoria tenga que participar. El término obligatorio cae muy mal porque se asimila un poco a la dictadura. Sí. Sin embargo, tenemos que buscar un mecanismo de que la gente participe y que la gente tenga conciencia. El modelo tiene como elemento principal la degradación cultural de la población, para que por medio de esa degradación cultural, entonces los que menos se involucran no decidan. Date cuenta que el día de las elecciones hay personas de la clase alta en todos los países que deciden irse de vacaciones. Se van en cruceros, se van en yates, se van a la playa. Un segmento importante de la población vota por el dame lo mío, cuánto hay para mí, dame el dinero, yo te vendo la cédula o regálame un carro. Eso se llama un compromiso de chatarra política. Sin embargo, los que piensan en los principios democráticos de la nación son una minoría y al final no tienen poder de decisión. Entonces, ante ese sistema de la apatía de algunos, la irresponsabilidad de otros y la conciencia mínima de otros, Latinoamérica tendrá necesariamente que hacer una revolución cultural. No hay otro mecanismo para salir de esta desgracia. Háblenos de eso después de la pausa, porque tenemos que hacer un corte. Ya regresamos.